¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, nos encontramos en otro segmento más de Punk Roll en épocas de caos y pues bueno, ahora estamos con una gran banda madrileña. Yo creo que la gente los conoce, no necesitan mucha presentación. Son dos grandes, bueno, representan a dos grandes bandas en este caso, como lo son Espasmódicos y TDK. Y bueno, miren, vamos a hablar con ellos, estamos con Mago, estamos con José y mis panas, para mí un gran gusto tenerlos acá, escucharlos. Antes de la entrevista estábamos conversando un poco y pues las anécdotas que me cuentan para mí es algo gratificante escuchar, ¿no? Algo chévere. Y pues bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y sobre todo también muchas gracias por estar en este gran evento que vamos a organizar en esta segunda edición de Futuro que Futuro. Y pues bueno, coméntenos un poco, bueno, preséntense un poco ustedes también, cuéntenos un poco sobre quiénes son, qué han hecho dentro en este caso, dentro de Espasmódicos y TDK. Bueno, pues a ver, mira, yo soy José, J. Siemens para los amigos, ¿de acuerdo? Es decir, y bueno, pues soy uno de los miembros fundadores de Spasmódicos, también de TDK y también al final también de Madpun, es decir, ya desde hace bastante tiempo. Y yo soy Magu TDK, que yo entré en Espasmódicos en el 82, estuve el último año de la banda funcionó 3 años, yo estuve el último año, solo pude dar un concierto con Espasmódicos. La verdad es que Espasmódicos creo que dio 4 o 5 conciertos, así que tampoco me perdí mucho. Y después de Espasmódicos, este señor y yo montamos TDK, los dos montamos TDK, que fue cuando llamamos al cantante, que el cantante había sido el cantante fundador junto a mí de Cronopio, que fue la banda que tuvimos cuando éramos unos críos, teníamos 15, 16 años. Y, y luego soy también miembro fundador como José de Mad Punk. Súper bien. Tres grandes bandas, ¿no? Yo de hecho he tenido el gusto de escuchar a las tres y bueno, aquí hablando también de Mad Pum. Aquí tenemos lo que fue el disco que ustedes sacaron también y muy bueno también, de hecho, ¿no? Muy, muy buen disco. Aquí está firmadito también para que la gente lo vea. Y bueno, cuéntenos un poco también, ustedes comentaban sobre, en este caso tú, Mago, sobre un concierto y sobre 4 o 5 conciertos que dio Espasmódicos. ¿Cómo fue la experiencia de ese concierto que tocaste tú y de los pocos conciertos que hubo en este caso con Siemens dentro de lo que es Espasmódicos? Hasta esto yo voy a poner un poquito de música. Pues mira, lo que yo puedo contar de Espasmódicos es que cuando yo me los eché a la cara personalmente, fue haciendo de extra en un programa de televisión que se llamaba Pista Libre, donde actuaban Espasmódicos y yo junto al cantante de Cronopio de aquel entonces, de mi primer grupo de punk, los dos hacíamos de estas y bailábamos pogo delante de estos que estaban tocando. De hecho, ha habido gente que me ha reconocido y me han dicho, oye, tú eres el que está bailando ahí, ¿no? El de la chupa de cuero con los clavos ahí bailando pogo con gafas. Pues sí, ese era. Es que en aquellos tiempos estos eran unos críos. Claro, hay que tener en Nosotros cuenta que éramos más maduritos. hay una diferencia generacional entre este señor y yo. Entonces, claro, cuando yo entré en el grupo, yo era el niño del grupo. De hecho, estos cabrones estaban descojonándose de risa todo el rato de mí, metiéndose conmigo, claro. Lo normal, ¿no? Los viejos lo que suelen hacer es meterse con los jóvenes. Y aquel concierto fue una salvajada. Lo que yo recuerdo en mi memoria, que no es mucho, pero hay por ahí alguna foto que estamos los tres con un palomar ahí subidos y aquel fue un viaje loco en un tren lleno de punkis, porque no fue en Madrid, fue en Campo de Criptana. Y Campo de Criptana es un pueblo de Ciudad Real. Y bueno, pues fue una locura de concierto. Una locura de concierto donde tocaban, por cierto, tocaban OXQ y tocaban, no sé si estaba la UBI también, Y los toquillos. y los Zoquillos. Y Y Xpo. sí, y bueno, pues aquella locura. Yo recuerdo nada más empezar a tocar y un tío,
hijo putas, hijo putas, hijo putas, todo el rato, todo el concierto, gritando, todo el concierto. De hecho, ese concierto está grabado. Lo tenemos grabado. Hace poco nos lo consiguieron. Y no subí Grabado a en redes una sociales. cinta de casete de estas. Y bueno, pues eso. Esa fue mi experiencia de directo con Spasmódicos. Claro, luego los ensayos pues eran una fiesta. Que los ensayos eran un montón de gente ahí metida con nosotros, ahí venga cervezas y whisky y tal, y guau. No quiero dar detalles. Si los quiere dar el señor, que los dé. Bueno, sí, bueno, más o menos. Sí es cierto que él entró en la última parte porque él sustituyó al batería que teníamos anterior, que era Carlos Torero. También era joven, sabe decir, era también jovencito. Digamos que nosotros tres, tanto César, que tocaba el bajo, Quique Cubel, que cantaba, y yo tocando la guitarra, éramos de una generación, digamos, más antigua, es decir. Y luego, pues sí, es verdad que todos los demás eran de la siguiente, eran un poco más jovencitos. Nosotros empezamos un poco más tarde, es decir, ya teníamos, pues no sé, veintitantos pasados largos, diría yo, es decir, cuando empezamos con todo esto. Bueno, la época en que nos pidió aquí la historieta de la movida y todas esas cosas, que fue más o menos como una especie de referente, ¿no? Y al cual nos sumamos todos y entonces, bueno, pues no tuvimos tuvimos una historia muy corta, aunque al principio no contó mucho porque tardamos muchísimo tiempo en encontrar un batería, ¿sabes? Sí, pero ¿sabes cómo me contrataron a mí? Bueno, no me contrataron. Yo caí ahí, caí del cielo o aparecí del infierno. Yo leí el anuncio en un periódico. Y en un periódico buscaban un batería. Y yo llamé por teléfono. En el anuncio no ponía que eran espasmódicos. Ponía se busca un batería. No sé si especificaban para música punk o no me acuerdo. Yo sé que ponía se busca batería. Pero no ponía espasmódicos. Y claro, Sí, entonces yo llamé porque al por ahí- teléfono y creo que hablé con José. Y cuando me dijo, no, es que somos espasmódicos, y yo me quedé como, hostia puta. Y fui para allá y como yo ya los había oído, pues claro, pues no fue tan terrible la experiencia. De hecho, pues eso, tú te acuerdas de lo que dijo Quique, ¿no? Ujú. Sí, Toqué sí. con ellos, hice un ensayo de prueba y eso, y Quique dijo lo que dijo. Bien, bien. Nos hicimos amigos pronto, ¿sabes? Sí. Decir. Dijo, no vamos a buscar más. Ya está, se acabó, te quedas. Sí, bueno, por aquel entonces pasaron dos o tres baterías por el local. Y entonces, claro, necesitábamos a alguien joven y con fuerza, ¿sabes? Decir, porque íbamos un poco, íbamos nosotros como cagando prisa, ¿sabes? Decir, o sea, y entonces, pues, todos los que venían, pues algunos tenían otras tendencias, ¿no? Claro. Y estuvo cachondo porque sí, fue como nosotros hacíamos prueba a la gente y nosotros no sabíamos tocar, que eso era lo más curioso, ¿no? O sea, es como decir, todos los que pasaban por allí sabían más que nosotros. Y entonces llegué yo que sabía tan poco o menos que ellos. Pero bueno, eso fue la historia. Sí es verdad que fue en la última época, porque luego a partir de ese concierto fuimos a dar otro concierto que nunca se dio, ahí en Zaragoza, porque cayó una tormenta así en pleno verano y nos fastidió todo, ¿sabes? Es decir, se vino abajo las perspectivas de futuro del propio, no del concierto, sino también del propio grupo, ¿sabes? Es decir, y por eso, pues al final, pues, bueno, pues como teníamos ganas y tal, pues decidimos continuar. Y bueno, pues, es una prolongación de aquel momento, ¿sabes? Claro. Sí, Ujú. ¿Y cómo o sea, termina Espasmódicos y por qué nace TDK? los Pues Espasmódicos bueno, termina precisamente en ese concierto que no se dio en Zaragoza, porque ahí termina el grupo, definitivamente. Y, y nace TDK de las reuniones que teníamos José y yo en mi casa, que era donde empezamos a ensayar, en el sótano de mi casa, con el beneplácito de mis padres que dijeron, bueno, vale, vamos a soportar. Y porque mira que soportaron, ¿eh?
mi familia en general, no solo mis padres, mi abuela y mis hermanos, aguantaron carros y carretas, hay ruido durante años, pobrecillos. Bueno, el caso es que entre él y yo empezamos a tocar cosas y dijimos, joder, pues vamos a necesitar que este proyecto sea una cosa más importante. Y entonces llamamos a Alfonso, que era el guitarra de Cronopio, y como él tocaba la guitarra y cantaba, y ya está. Eso fue juntarnos y al poco tiempo ya teníamos temas y nos fuimos a grabar al estudio de Félix Arribas, el batería de Los Pequeñiques, y grabamos una maqueta de 10 temas o de 11 temas. No, eran 9, ¿no? No, eran 10. Eran 10 y lo que pasa es que el disco que luego salió de esa maqueta, que salió muchos años después, tenía censurada una canción. Hay una canción que no sale. Esa canción no sale. O sea que la maqueta original, el cassette original, tenía 10 canciones y el single este que se llama Primeras Grabaciones o algo así, tiene 9. A esa le falta una canción. Se llamaba Miénteme. Y ese disco no tenía bajista. Al principio de TDK, ese bajo lo grabó Jorge. Lo que pasa es que muy a continuación de eso fue cuando entró Manolo Ubi en el grupo a tocar el bajo. Y ya nos pusimos a ensayar y dimos algún concierto en Rocola y luego surgió la grabación del single compartido con Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen. Y bueno, pues de esas 2 canciones que había ahí, una la grabó Manolo y la otra venía ya de la maqueta, porque era un disco que no había soporte económico, estaba ahí gestionado por Rocky, que era en todo caso un tipo que estaba metido ahí produciendo, que luego a través de él fue como Phono Music nos contrató, a través de él. Sí, la discográfica. Sí, y Que él luego fue al final... el productor de nuestros discos. O sea, él Bueno, era el que estaba ahí detrás contando el tiempo y contando el dinero. ¿Sabes? Nada más. No era productor musical, era productor ejecutivo, que es el tipo, ¿no? Manejaba la pasta y el tiempo. Tíos, tenéis tantas horas para grabar. Tíos, no podéis grabar tanto porque vale mucho dinero. Esto lo podéis usar, esto no lo podéis usar. En fin, así. Y una pregunta, ustedes, yo he leído, escuchado, también he hablado con algunas personas que comentan que en esas épocas de los 80, muchos de sellos discográficos también, al principio, pues claro, o sea, tenían sus contratos, sus cosas, pero a muchos también creo que les timaron, les robaron, se quedaron con algunas cosas. Ustedes dentro de lo que son los sellos discográficos, ¿cómo terminaron? O sea, ¿siempre hubo las cosas claras? ¿Siempre fue todo bien la venta? ¿O cómo lo manejaban ustedes todo eso? Bueno, no sé, supongo que cada grupo lo haría de una manera diferente, pero en nuestro caso sí fue particular. Digamos que nuestro bajista, ¿sabe decir? Que era César, que bueno, en aquel momento pues él tenía trabajo, era el único que tenía trabajo, pues, pues decidimos hacer un disco, ¿sabe decir? Porque pues todo el mundo lo hacía, ¿no? O sea, decir, bueno, tampoco teníamos ni idea, pero había que hacer un disco, ¿no? Y entonces pues decidimos hacerlo en disco y no se nos ocurrió porque Quique vivía por el barrio de Cartagena, por ahí, o sea, decir, y enfrente había un estudio de grabación, porque él decía que algunas veces había visto salir de allí a Julio Iglesias. ¿Sabes? Entonces dijimos, bueno, pues si hay un estudio de grabación, pues vamos allí. No preguntamos demasiado nosotros, simplemente fuimos allí y en una tarde grabamos el primer single, que es el que tú tienes ahí, ¿de acuerdo? Y nosotros nos llevamos pues bueno, pues una sorpresa porque allí dentro sonaba, porque el estudio estaba tapizado en piedra, o sea, es decir, y aquello sonaba impresionante. Nosotros en aquel momento no sabíamos que luego después, cuando salías del estudio, ya no volvías a escucharlo nunca igual, ¿sabes? Y entonces pues nos quedábamos alucinados de lo buenos que éramos. Pero luego cuando salimos de allí dijimos, pues luego ya
ya no sonaba igual. O sea, aprendimos un poco la lección de que todas las cosas tienen su truco, su experiencia y todas esas historietas. Y entonces ahí grabamos el primer single, ¿de acuerdo? Y entonces, pues tampoco nos se nos ocurrió otra cosa que ir a una de las pequeñas discográficas que había en aquel momento cuando la movida, que en este caso era Dro, ¿no? Claro. Fuimos a hablar con Servando y le dijimos a Servando que teníamos una grabación y que si quería sacarlo. Entonces, bueno, pues Servando dijo, bueno, pues si ya tenéis la grabación, que es más o menos lo que era siempre más caro, pues él dijo que vale, de acuerdo. Hicimos ahí un medio contrato así, patatín, ¿sabes decir? Y bueno, bueno, pues la verdad es que nosotros nos encargamos un poco también de hacer la fotomecánica de la portada, ¿sabes? Que la fotomecánica estaba hecha en blanco y negro, pero a su vez raspando sobre los cuatro fotilitos de color, donde tú quitas, ¿sabes decir? Pues, pues haces que salga otro color. Si te quedas con el rojo y todos los demás los borras, pues solamente sale rojo. Entonces era muy difícil saber cómo iban a quedar los colores, ¿sabes? Entonces siempre improvisamos un poco. Y el resultado fue un poco hecho todo a mano. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que en aquellos tiempos, no solamente a nosotros, sino a todos, ¿sabes decir? Todos los grupos que había en aquel momento, principio de la movida, había creo que se llamaba Pancoca, la distribuidora, ¿vale? Se encargaba de distribuirlo y lo llevaba un señor que era un diseñador, no me acuerdo, que ha hecho algunos carteles para Pedro Almodóvar y tal. Bueno, pues este señor, a decir, no se sabe muy bien cómo ocurrió, dio bancarrota la distribuidora. Y entonces, ahí ya nunca supimos, o sea, decir, si el disco se vendieron 1000 copias o más de 2000 copias o lo que fuese, ¿no? Hubo un verdadero agujero y aún así la movida siguió para arriba, pero sí que fue una pequeña putada para toda la gente que estaba allí un poquito, digamos, haciendo las cosas, entre comillas, hasta el límite, que no tenía más dinero, ¿no? Los que tenían había mucha gente que tenía mucho dinero, bueno, que eran niños de papá, en algunos grupos en aquel entonces, podían continuar más alegremente. Pero bueno, eso fue la historieta de ese primer disco. Luego después, es verdad que nosotros teníamos un amiguete, que en este caso era, como ha dicho Magu, antes se llamaba Rocky, él, que era amigo de los Polaski y era su manager. Y entonces él tenía ganas de hacer un sello que se llamaba Pi Música, como el número Pi, y en el cual hicimos el segundo disco, que era un EP, ¿de acuerdo? Que era el que existe ahí, que digamos, pues también, bueno, pues nos encargamos de hacerlo todo, e inclusive ahí se añadieron un par de canciones que nos financió hasta Televisión Española, es decir, gracias a Carlos Tena. Y conseguimos hacer ese EP en el cual todavía Magu, ahí estaba Carlos Tero, Magu tampoco estaba. Es decir, hubo un momento de transición en el momento en que Carlos Torero se fue a hacer sus cosas con otros grupos más tipo pop o algo así. Y nosotros grabamos 2 canciones y en aquel momento no teníamos batería, porque no había entrado Magu. Entonces, nosotros contratamos a un músico de estudio para grabar el 1943 y Tía Vete a cagar. Que fueron dos temas que por el hecho de sacarlo en caja de ritmos, pues hay que grabarlos antes, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, Televisión luego te cedía la cinta. Y sumando esas 2 canciones, pues ya conseguimos hacer un disco, que esas 2 canciones salieron en un disco de recopilación de Draw, o sea, es decir, que era Punk Punk, donde había una portada de la rata y tal, que fue pues también de los primeros, porque nosotros el primer single era la referencia número 11 de Draw, y el otro era el veintitantos. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, digamos que, bueno, pues fue nuestra trayectoria corta, porque no hubo mucho más, ¿de acuerdo? O sea, porque luego después pasaron cosas, siempre pasan cosas. Digamos que cuando llegó la hora de la verdad de que nosotros teníamos que buscarnos un pequeño futuro, pues la verdad es que no lo llegamos a hacer, ¿no? Ni teníamos manager, ni teníamos nada, éramos un desastre. Cuando nos presentamos a un concurso llegamos tarde, nos apalearon. Bueno, o sea, nunca pudimos tocar en el Rocola. Nosotros tocamos muy pocas veces. De hecho, si tocamos 4, entonces tocar una para nosotros era vital, o sea, es decir,
y en el Rocola pues bueno, no sé, nos apuntaron en una lista negra sin saber ni cómo ni por qué y nunca pudimos tocar. Luego, al cabo de muchísimos años, el propio manager, que se llamaba Lorenzo, pues bueno, se disculpó. O sea, decir, Sí, nos invitaron a tocar en una fiesta porque brutal estamos hablando de mucho tiempo atrás. y él se disculpó ahí en público. Pero bueno, a nosotros sí que nos hizo daño aquello, porque casi todos los grupos, o sea, decir, Parálisis y todos los demás tenían acceso y de vez en cuando tocaban allí, en las fiestas que hacían. Y nosotros, pues bueno, pues nos quedó tocar en algún que otro pueblo y cositas así, ¿no? Y bueno, la única cuestión que sí que salimos en televisión varias veces, una haciendo un playback y otra haciendo el directo al cual se refería Magu, que era cuando él estaba bailando. Y aquel concierto de pista, aquella canción sí se hizo en directo, o sea, es decir, lo hicimos un día por la mañana. Y bueno, una canción que el día anterior Quique sale con raspaduras porque se cayó de la moto, o sea, decir. Pero bueno, o sea, aquello fue fantástico. Era como, pues, duramos allí 2 años o 2 años, bueno, y pico, que fue pues muy divertido. Y la verdad que luego cuando se acabó todo aquello, se acabó principalmente porque Quique siempre hacía las canciones y yo me encargaba un poquito de hacer la música, pues tuvimos alguna ligereza, o sea, decir, o sea, y entonces, pues bueno, pues... Algún encontronazo, diría yo. Y entonces, bueno, pues acabamos como un poco mal, o sea, decir, y como en aquel momento, pues acababa de entrar y todas esas cosas, pues bueno, pues decidimos un poco que por qué no continuar. Luego, al cabo, pasaron muchos años, hasta que volvimos a estar juntos de nuevo. O sea, es decir, que fue cuando pues le comenté aquí que sería bueno volver a publicar las cosas en Internet, cuando existía MySpace, por ejemplo. O sea, es decir, entonces decíamos, porque los grupos, bueno, aunque el grupo ya no existía, pero que podíamos intentar, yo qué sé, estar ahí, que fuera un recuerdo, que la gente quería saber de nosotros y quería tener historias y tal. Y bueno, y luego, pues bueno, pues fatídicamente, pues él falleció, es decir, y nosotros hicimos un disco homenaje, en el cual contactamos con grupos y amigos que a su vez hicieron una versión del tema que quisieran, ¿sabes? Y eso salió con el sello este de Potencia Hardcore, de Fernando de Vallecas, que también grabamos algunos vídeos y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues ahí es cuando volvimos inclusive a estar juntos, algunos de los componentes antiguos, y nos seguían. Y nos volvió a entrar un poco las ganas de hacer esta segunda época. Sí, es verdad que en Espasmódicos luego vino TDK y luego hubo un vacío. Magu hizo algunas cosas y luego después hicimos una segunda época. O sea que ha habido como muchísimas épocas y mucha gente entrando y saliendo, variando, siempre gente a lo mejor más joven y tal, pero que hemos sido pues como una especie de así referente que ha estado muy bien porque hemos conocido mucha gente y muchos músicos excepcionales y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, eso sería la historieta de Espasmódicos un poco hacia la transición cuando ya llegó TDK. Es decir, que ya sería un poco lo que ha dicho, lo que ha estado contando Magu, hasta que de pronto el mismo Rocky un día nos puso en contacto con este sello, es decir, que es Phono Music, y bueno, y nosotros firmamos un contrato en el cual pues claramente ponía que teníamos que grabar un LP al año. Y era un contrato para 5 años. Para 5 años. Y nosotros pues lo grabamos, porque en aquel momento pues lo que quieres es grabar. Porque grabar sí que era muy caro. Los estudios de grabación que tenían un sistema Dolby y tal, las jornadas eran muy altas. Y bueno, pues eso tuvo su precio positivo y su precio negativo, porque si es verdad que los contratos estos no tienen caducidad, siempre pertenecen a la compañía, y de hecho Phono Music fue absorbida por Draw y luego Draw fue absorbida por la Warner. Con lo cual, este catálogo de TDK está en la Warner, que es una de las grandes. Y entonces ellos pueden, de vez en cuando, pues a los cabo de 4 o 5 años, sacan discos de recopilación, si quieren. Sí, que te los encuentras en el Corte Inglés. Ahí dices,
hostia, un disco de TDK en el Corte Inglés. O sea, el mundo da muchas vueltas y esa es la historia. ¿Sabes? Pero bueno, también es cierto que si nosotros no hubiéramos firmado ese contrato, no hubiéramos grabado nunca casi y No, algunas de las cosas que están ahí grabadas no se hubieran hecho jamás. Y entonces yo creo que, bueno, pues eso fue la parte positiva. Cuando tocamos en Rocola, porque en Rocola tocamos unas cuantas veces, quizá la primera vez no habíamos grabado, pero para las otras sí que habíamos grabado ya cuando tocamos, ¿no? Yo creo recordar que sí. O sea, eso sí que nos permitió tocar en Rocola y no solo en Rocola, sino en otras salas. O sea, y nos hicimos el circuito entero de Madrid. Lo que pasa que, bueno, nuestro público era bastante salvaje y no pudimos repetir en casi ninguno de los sitios, menos en Rocola. Yo creo que pudimos repetir en por Agapo. ejemplo. En el Agapo sí pudimos repetir, pero en los demás prácticamente en ninguno. Fue pasar, arrasar como Atila Aunque sí. luego la formación más estable que tuvo TDK fue cuando entró el bajista de Panadería y Bollería, Paco Lanáquera. Claro. Porque con Manolo Uy hicimos ese single y algunos conciertos. Luego él regresó para hacer comando, ¿sabes decir? Claro. Y entonces ya nosotros nos hicimos este cuarteto que sí que duró más tiempo, ¿no? Duró el de los 5 años. Aunque luego el cantante Alfonso se fue a Estados Unidos a vivir y ya nos quedamos como trío en la última parte. En la última parte hasta que menos el último disco que en realidad nos salimos del punk para hacer heavy rap. Bueno, en el cuarto disco ya estábamos dando señales. Más que TDK, no como TDK. Hay otros tipos de música que se pueden decir cosas y mueven a mucha gente y bueno, y es interesante, ¿no? ¿Sabes? Cuando tienes que grabar tantas canciones, algunas veces ya grabas cualquier cosa que suene. Claro. Si ustedes tuvieran que elegir cada uno la canción que tal vez más les gusta o más recuerdan o algo que más lo sienten, ya sea de TDK y de Spasmódicos, ¿cuál elegirían? La que más les llega a ustedes. Hostia, eso es imposible. Una canción de entre los dos grupos, imposible. Yo no puedo. O una de banda. Hombre, yo por ejemplo, escogería, porque siempre me ha dado mucha emoción, por ejemplo, la canción de Spasmódicos, Drógate. Porque siempre que la tocábamos era un caos. Es una canción que es todo letra, es un rock and roll sencillo y tal, pero es todo letra, ¿sabes decir? Y en la cual se entiende la letra, ¿sabes decir? En aquel momento pues se podría cantar eso, ahora pues a lo mejor ya es diferente, pero era muy emotiva y era brutal, ¿sabes? Se montaban unos pogos tremendos y tal. Yo creo que esa canción de Spasmódicos es la que mejor me recuerdo me trae. Y luego de TDK yo creo que para mí de todas la joya es Carne Picada, sin lugar a dudas. Hostia, qué difícil me lo has puesto, macho. Pero bueno, claro. Yo de Spasmódicos me quedo con Están deseando que te pongas a temblar. Y de TDK... Está en... Sí, y de TDK... Qué difícil, tío. La farmacia. Qué difícil, macho. No lo sé. Obviamente yo, que soy una persona que se toma al día 10 pastillas, pues la farmacia de mi barrio me resuena cada vez que me las tomo, ¿no? Pero no es mi canción favorita de TDK. Tengo otras que realmente me asalvajan, como Nadie en concreto, por ejemplo. Es una canción que me parece muy brutal, pero es que hay canciones de los otros discos que también molan mucho. O sea, yo no puedo. Yo no puedo. No puedo. Quizá con las de Spasmódicos para mí es más fácil porque no he formado parte de ninguna, salvo a los retoques del Drógate y a los retoques de Religión, ¿no? Que esas dos sí que pasaron por la manufactura TDK. Pero... las últimas canciones que estábamos como fabricando de alguna manera en Spasmódicos, claro, pues iban a ser el principio de algunas de las canciones que íbamos a hacer en TDK. Entonces hay una transición. Sí, me veo reflejado, pero aún así es que me gustan todas, ¿sabes? Yo no puedo decir, pues esta es la canción estrella, no puedo.
No puedo, porque si digo que me podría quedar con el Felipe, por ejemplo, que es del último disco de hip hop, que fue la canción que estuvo 2 semanas en los 40 principales y que nos censuró el gobierno socialista y por la que se acabó el contrato con la compañía y se retiraron todos los discos del mercado porque a los socialistas les tocó los cojones que se ampliáramos a Felipe González y dijéramos lo que dijimos ¿no? Por ejemplo. Pero, pero es que hay otras canciones muy bestias en los otros discos, ¿sabes? No sé, ahí, no sé, el Sierras Mecánicas es muy brutal, que es este Temblor, el Heroína, el Velocidad, yo qué sé, tío, es que hay muchas canciones muy guays. Revolución, no sé, muchas, muy buenas. Lo bueno es que las canciones hay, cuando nosotros hemos tocado muchas veces, la gente se las suele saber. Los estribillos de todas las canciones casi se los cantan todo el mundo. ¿Sabes decir? Y entonces, pues eso mola mucho. ¿Sabes decir? Sí, al cantante le viene bien, porque puede coger aire. Es cierto también. Y de hecho, acá en Latinoamérica, y hablando específicamente en Ecuador, Espasmódicos y TDK son bandas muy conocidas, o sea, son muy, muy, muy conocidas. O sea, no pasa desapercibida. Están dentro de las bandas grandes, o sea, aparte, todo lo que es España, ¿no? Entonces, no es algo desconocido para nosotros No, hablar de Espasmódicos. allí seremos, Muchas aquí seremos bandas han grandes. hecho. Aquí somos pequeños, que coste. No, acá sí, o sea, acá en Latinoamérica son muy conocidos. O sea, acá incluso ha habido bandas de Ecuador que han hecho covers, que, o sea, siempre han estado dentro de esto, de lo que es la música de ustedes acá en Ecuador. O sea, lo conocen mucho, la verdad. Por eso para nosotros también es un gusto que estén tocando, pues, si sea en un evento virtual en este caso, ¿no? Es algo también para nosotros algo muy, muy grande, por lo menos en así, que ya que ahora está complicado también. Y bueno, justamente también cambiando de tema un poquito más de lo que es la pandemia, la actualidad, la nueva normalidad que nos meten también, ¿no? Que las restricciones, que el cuidado personal, que el cuidado para la familia y todos estos. Ustedes dentro de lo que es Madrid, de las afueras de Madrid donde ustedes viven, ¿cómo lo están pasando ahora? Las restricciones, tal vez les van a confinar, ¿qué ha sido? Tal vez no tienen mucho tiempo para ensayar. ¿Cómo lo están viviendo ahora ustedes? Pues yo ¿Quién creo que empieza? nosotros lo que Habla tú, estamos. José, que estás en Madrid. Yo luego os cuento del Extra Radio. Nosotros, bueno, lo que estamos haciendo es como una especie, yo le llamo como una especie de invernación, ¿vale? O sea, es como cuando el oso llega al invierno y tal, y se echa a dormir. Porque no puedes hacer otra cosa, ¿sabes decir? No puedes, ya llegará la primavera, ¿sabes decir? Y saldrás afuera a cazar o a lo que sea, ¿no? A vivir. Pero lo que tenemos también es desproporcionado porque pensábamos que esto iba a ser más corto, pero ahora nos damos cuenta de que esto va a durar más de un año. Entonces, pues nosotros la verdad es que en este tiempo, pues no estamos haciendo demasiadas cosas. Creo que cada uno, pues, prácticamente hacer Es que no podemos, lo que su vida. no podemos hacer nada. Por ejemplo, el cantante Dani, con el que has tenido una entrevista el otro día, Dani Infierno, el de Temblor, y yo, ambos vivimos fuera de la ciudad de Madrid. Entonces, en Madrid no se puede entrar. Y como los locales de ensayo están en Madrid, pues no podemos hacer nada. Proyectos tenemos, claro. Queríamos seguir componiendo para grabar otro disco como Mad Punk. Eh, Teníamos que grabar los temas para el festival de Qué Futuro, que todavía está en el aire, que podamos hacerlo. Lo haremos como podamos, obviamente, pero en cuanto tengamos un momento nos escapamos y nos grabamos en el local de ensayo y ya está, porque otra cosa no vamos a poder hacer. Y, y ya está, porque yo incluso en el pueblo donde estoy viviendo lo han cortado por la mitad, hay una línea separatoria y yo no puedo pasar esa línea, yo no puedo cruzar a ver a mi madre, por ejemplo,
porque vive en la zona de alto riesgo de contagio, ¿no? Y ella no puede venir a verme tampoco, no puede cruzar esa línea. Que es lo que está pasando en Madrid con distintas circunscripciones que las han cerrado. La gente dentro de esos guetos se pueden mover, pero no pueden salir, ¿no? Bueno, eso fue en un principio, luego lo cambiaron y todo el mundo se podía mover dentro de Madrid, pero creo que lo nuevo que va a salir a partir de mañana domingo, que es cuando todo el mundo vea esto, cuando la gente vea esto probablemente se sabrá lo que va a ocurrir, no solo en Madrid, en toda España, porque resuena el toque de alarma en toda España. Veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Y a ver cuánto dura. De todas Sí, formas, porque tenemos unas yo cifras no soy descomunalmente optimista bajas. con esto, ¿eh? Yo no soy optimista. Quiero decir que aun a sabiendas de que estamos contagiados todos, la gran mayoría, porque es que lo único que ha ocurrido, la única diferencia que hay de hace 6 meses a ahora es que antes no se hacían test y ahora sí se hacen. Entonces, al hacer test se sabe que la gente está contagiada, que tiene anticuerpos o que están contagiados. Me da igual, pero se sabe y antes no se sabía. Y probablemente desde mucho antes de marzo, probablemente desde noviembre, ya había mucha gente que enfermó. Y pasó noviembre, y pasó diciembre, y pasó enero, y febrero, y en marzo es cuando la cosa ya empezó a explosionar porque la gente mayor ya no podía soportar la carga viral que estaban aguantando, porque en realidad el virus este ya lo han explicado, es cuestión de carga viral. Cuanto más virus entra dentro de tu cuerpo, más rápido y con más contundencia actúa. Si tú te expones a hablar sin mascarilla a 1 metro con alguien que está infectado, te va a infectar. Quieras o no, si te tienes 1/4 de hora recibiendo sus escupitajos, te va a infectar. Otra Bueno, cosa, ahora si te hable un lo que han- minuto, si te habla 1 minuto, pues lo más probable es que no te contagie. Pero aún así, en fin. De lo que todas han formas, determinado es hacer menos test para que las cifras no suban tanto. claro, eso es lo que han hecho en Eso es Madrid, una claro. fórmula. Esos son, digamos, los Ah, truquitos para mantener la economía más o menos a flote, pero a ver, que da igual, que aquí todo el mundo se junta y yo los veo en las terrazas y están sin mascarilla, no guardan la distancia de seguridad, la peña habla. Pues claro, pues es que es normal, pero cuando te ha tocado a ti en la familia o a alguien cerca que ha muerto por esto, sí que hay conciencia. Y si no, pues no la hay. Porque, a ver, igual va a sonar un poco raro, pero España es un país muy, muy, muy... No lo voy a decir, me voy a callar la boca. Me voy a callar la boca. Y lo que tiene que ver en este caso con más, se sabe que se cambió, el vocalista Monje ya no está, salió. En este caso, ustedes ya tenían una formación fija, se puede decir, con un estilo de voz, en este caso de Monje, que es en este- y claro, ahora con lo que ya quieren nuevamente retomar con más pum, hacer nuevos que ustedes mencionan. Si no me equivoco, creo que Dani Infierno va a entrar igual en Mad Pum. ¿Cómo va a ser este cambio en este caso de lo que es Monje, Dani, musicalmente? ¿Ustedes cómo lo van a trabajar? Bueno, es que, vamos a ver, cuando estábamos como espasmódicos TDK ya, que era como íbamos a hacer nuestros viajes a Sudamérica, Dani, por circunstancias personales, tenía que dejar el grupo y lo dejó. Y, y como a un clavo ardiendo nos agarramos al monje y el monje entró en el grupo como espasmódicos TDK. Lo que pasa es que luego decidimos cambiarle el nombre porque queríamos hacer canciones nuevas y, y a la vez su voz era muy peculiar. Queríamos tirar un poco de las canciones antiguas de todos los grupos, que también estuvo ahí Manuel Malú, el cantante de Toreros After Olé, y pues eso, montamos Mad Punk como una formación estrella de punk representativo de Madrid,
como siempre ha estado tan denostado el punk de Madrid, que pues por estas tonterías territoriales, que es una cosa que nunca, yo personalmente no lo entendí, no entendí ni lo de las banderas ni lo de los territorios, ¿sabes? Ni lo de las patrias, ni todas esas cosas a mí como que me resbalan un poquito, ¿sabes? Porque yo creo que la cosa va de ser buena persona o de ser mala persona. Y ya está, eso es todo. Eso es todo y ahí se engloba todo. Y puedes ser un fervoroso patriota, amante de tu tierra y de tu gente, y ser un hijo de puta con los que están un metro detrás de esa frontera, ¿no? A mí eso personalmente no me vale de nada, ¿sabes? Si conmigo eres guay y con otro eres un hijo de puta, tío, ¿sabes? No. Pero esa es mi opinión personal. Nada más, ¿sabes? Lo que pasa es que lo que ocurre con esto de Mad Punk es que cuando Manuel Malú se imbuye en sus nuevos proyectos, porque es un hombre muy activo y que está ligado al mundo de la rumba de una forma internacional, no solo en España, sino que es un tío conocido fuera, en Francia, Bélgica, Alemania, o sea, es un tío con renombre, pues oye, nos ponemos a crear canciones nuevas, venga, y sale ese disco que os está enseñando. Y cuando Monje y Héctor, cantante y bajista de Mad Punk, deciden abandonar el grupo, también por cuestiones personales, pues hostia, nos quedamos un poco como, hostia, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y bueno, pues las opciones eran claras. Javito, que fue el último sustituto de Héctor en Barcelona, por ejemplo, en el concierto que dimos en Igualada, pues que fue nuestro último concierto, fue ese, el 29 de febrero, y lo dio Javito como bajista, y Javito, que había sido el bajista original de la vuelta de Espasmódicos en el 2009, pues dijo que sí. Y Dani, que había dejado el proyecto como Espasmódicos TDK, pues se mete en Mad Punk con ganas de grabar cosas nuevas también, igual que Javito, los dos, con ganas de grabar nuevas cosas, y a la vez, bueno, que nos presentemos en qué futuro como Espasmódicos TDK tiene que ver con que hay mucha gente esperando vernos, como esas formaciones, que los que están metidos ahora mismo en el grupo son miembros originales de Espasmódicos y TDK, aunque fuera a partir del 2009, pero lo son. En otra época, pero lo son. Y merecía la pena. ¿Y por qué no como Mad Punk? Pues bueno, pues porque Dani acaba de entrar en Mad Punk y no tiene los temas controlados, y no hemos podido ensayar, porque además la pandemia no nos ha dejado ensayar. Entonces, queríamos hacer algo que merezca la pena. Y claro, el otro día nos dimos un repaso de Spasmódicos TDK y suena como una pisonadora. Pues ya está. Así, no, así lo vamos a hacer. Porque además así era como nos íbamos a presentar en América, ¿no? Y creo que merece la pena. Y además cuando vayamos a América nos vamos a presentar como tal, no como Mad Punk. De hecho, Mad Punk es un proyecto que ahora mismo tiene visos de grabar un disco, pero no lo sabemos. Está un poco en el aire todo. No sabemos qué va a ocurrir. La verdad es que no lo sabemos. Tenemos que hablar mucho todavía y pelearnos más. Somos un grupo de pelea interna constante. ¿Verdad, señor? Bueno, bueno, no nos llega la sangre al río porque si no ya hubiera pasado una al cabo del tiempo algo peor. No, lo que pasa es que Pero bueno, siempre alguna tenemos vez hemos historias. dicho, joder, qué bien se toca de mala hostia. ¿Verdad? Se toca mejor, sí, sí. Por lo menos vamos mucho más rápido, claro, como estás cagando. Bueno, de hecho es la diferencia que cuando estábamos Dios, con estos el monje, cabrones. cuando estábamos con el monje en ese momento teníamos el repertorio de 4 grupos. O sea, es decir, Exactamente.
El repertorio de Teníamos, grupos, ¿sí? teníamos las mejores canciones de Spasmódicos, de TDK, de Larsen y de Mad Punk. Ujú. Entonces teníamos, pues bueno, 5 o 6 temas de cada grupo emblemáticos. Entonces era pues todo grandes éxitos Grandes prácticamente. éxitos. Era muy divertido. Grandes Claro. éxitos del madrileño. Yeah. Era divertido. Sí, sí, muy bien, perfecto. Pero bueno, ahora también es verdad que, bueno, pues nos sentimos muy cómodos con nuestros orígenes, también es cierto. ¿Sabes? Es Claro. decir, estamos muy ligados a ello y estamos muy a gusto con esta situación actual. No podemos renegar de Aunque nuestra tenemos la canción. mala suerte que nos ha pillado por aquí un bicho pequeño, enano, que nos está jodiendo, pero por lo demás estamos muy bien. De hecho, pues la gran putada de todo esto es que nosotros teníamos varios conciertos para dar en primavera y ahora mismo esos conciertos es muy probable que se pasen a otoño, que sean los Claro. primeros. Pero del 2000, Yo, o sea, del año que viene. sí. O Claro. sea, teníamos bueno, el concierto ya se tenía que haber dado, o sea, es decir, de hecho ya se tenía que haber dado. Íbamos a tocar con Exploited y The Charm, Squad Marujes. y Baruches, ¿de acuerdo? Y ahora este se pospone al próximo año, seguramente ya para otoño. Bueno, prácticamente es 12 meses. Luego también había otro super concierto de los grupos punkis de Madrid que todavía están vivos, o es decir, Sí, que se iba a hacer también en esas fechas, que ahí van a tocar la UBI, Panadería, OX Pop, PVP, nosotros, PVP, bueno, Delincuencia Sonora, Provincia Sonora, Cadena sí, sí, Perpetua. Sí, unos cuantos grupos de los 80, los que nos veíamos las caras. y la broma de Satán La también. O sea, broma es de decir, todos Satán. los grupos que quedan aquí, que Ah, inclusive iban a hacer un esfuerzo para rejuntarse, porque la verdad es que esto es un poco complicado, o sea, es decir, para poder ese concierto, aunque luego después ya no se vuelven a ver, ¿sabes? En la vida. Pero sí van a rejuntar todos estos grupos para dar ese concierto. Y van a. Porque sí es verdad que porque esto parece que entre algunos grupos es maravilloso y en otros parece ser que es un. Bueno, hay de todo, ¿sabes? claro. Y, Yo vi y todo este futuro, ese pues cartel que ustedes mencionan. ¿puedes repetirlo? Y cuéntenme, eh, ¿qué proyectos futuros tienen? Claro, como ustedes comentaban anteriormente, estaban para venir a Colombia. Yo me acuerdo que vi el cartel, me acuerdo que vi hace algunos años. Y de hecho, cuando yo vi, pues yo ya estaba para irme a Colombia, porque la verdad, o sea, es algo que tal vez no se vuelva a repetir, ¿no? ¿Y qué proyectos ustedes tal vez tienen para futuro? Venir a América, viajar igual, salieron a Berlín, también estuvieron con el PUN, salir a otros países también de Europa. ¿Qué proyectos tienen con más PUN o con espasmódicos? Bueno, lo que hay, o sea, lo que tenemos medio atado es este año, el 19 de junio o el 20 de junio, ya no recuerdo muy bien, tocando en Bogotá como Spasmódicos TDK. No pudo ser por el virus. La negociación continúa para que se pueda producir el año que viene. Veremos el verano que viene si se puede hacer. Si se puede hacer, lo haremos. Y nos iremos en verano a tocar a Colombia. Igualmente teníamos un proyecto contigo para tocar en Ecuador. Si podemos fundir las dos cosas, pues tocaríamos en Ecuador y en Colombia. Al respecto de Mad Punk, queríamos grabar otro disco, pero no sabemos si lo vamos a poder hacer. Y como Spasmódicos TDK, tampoco sabemos lo que vamos a hacer. Solo hay eso en el aire, más el concierto de Mad Punk con todos estos grupos ingleses, más el concierto de Spasmódicos para otoño del año que viene. Entonces, no hay más, no hay más. Y además es que ahora mismo estamos atados de pies y manos, porque Sí, no, no podemos movernos. Entonces, no podemos hacer nada más de lo que estamos haciendo. es muy complicado, inclusive hasta intentar reservar una fecha de un posible concierto. O sea, Claro, porque todo se va posponiendo, entonces casi es mejor estar un poco más seguro de cuando llegue esa situación para poder programar algo en serio. Claro, es que
Ay, no, no pueden, o sea, hacer de adivinos ahora mismo en estos tiempos es muy arriesgado porque te puedes llevar la hostia, claramente, ¿no? Vamos, si es verdad que si de pronto el Claro. próximo año pues todo vuelve a casi la normalidad y se pueden hacer conciertos, pues volveríamos. Claro, claro, y volveríamos inclusive pues sería para nosotros, pues bueno, una gran ilusión y un honor ir a tu tierra, ¿sabes decir? Pero, pues bueno, depende un poco ya de, no que sé, de tantos factores que pueden darse, no cabe duda de que puede llegar, pero de momento tenemos que ser pacientes bueno, y tranquilidad. O sea, no Yo quiero, podemos. yo quiero aprovechar para darte las gracias de parte del grupo por haber pensado en nosotros y meternos en este festival que para nosotros es tan importante como para cualquiera de todos los demás grupos que están ahí, ¿sabes? O sea que es un honor para nosotros formar parte de ese festival. Y aunque no tenemos nada grabado todavía, pero lo intentaremos grabarlo, aunque sea el 20 de diciembre, pero lo grabaremos. Está claro, ¿sabes? Así que, pues, Claro, bueno, supuesto. pero sí, hay que agradecerte que nos hayas metido ahí y también hay que agradecerte tu trabajo por mantener viva la llama del punk de esta manera, porque sin ti y sin gente como tú, esto desaparecería por completo, porque no están las cosas fáciles, ni siquiera para esto. Esto no ha sido fácil nunca, el punk no ha sido fácil nunca en ningún sitio, pero ahora es más complicado todavía. Y que haya gente como tú que pueda hacer que esto siga ahí encendido, aunque sea a través de la pantalla del ordenador, merece la pena. ¿Sabes? Y para nosotros es un honor participar, ¿eh?, en el festival. Chévere, igual para mí muchas gracias también por las palabras y claro, para mí también como les digo es un gusto, aunque sea en este caso por online, pero para mí tener una banda como les digo, no, para mí una banda grande, o sea, musicalmente ha sido una de mis influencias personal y como banda, entonces para mí es un honor tenerlo, o sea, la verdad, cuando me dijeron sí, fue algo brutal para mí. Y bueno, también agradecerles por esta entrevista, por su tiempo, por como tú me dices, no, si es que graban el 20, si pues graban el 25, pues también les metemos, o sea, es lo de menos, la cosa es que participen y que estén ahí, ¿no? La gente de hecho está muy a la expectativa de lo que ustedes van a participar, o sea, tienen una expectativa grande de lo que va a ser más, perdón, lo que va a ser Espasmódicos TDK dentro del evento. Y bueno, ya para ir finalizando, mis panas, para mí un gustazo también conversar con ustedes. Ojalá también tengamos otro día, otro tiempo para seguir conversando. Hay un millón de cosas que pueden contar, un millón de cosas que podemos conversar. Esperemos que se haga también, podamos traerlos acá a Ecuador también el próximo o el próximo año cuando ya esto mejore también y ya no haya pandemia, estemos mejor en todo sentido. Y pues bueno, como les dije una vez, acá en Ecuador están las puertas abiertas. ¿Qué futuro? La banda, igual Ratas de Ciudad, les tenemos acá las puertas abiertas y vamos a hacer todo lo posible para que la gente disfrute de lo que son espasmódicos TDK y que ustedes también vengan a disfrutar acá de lo que es Ecuador y conozcan un poco más de estas tierras, un poco de su cultura, de su comida y de lo que nosotros también podemos ofrecer como público punk, que se puede decir así, ¿no? Pero ir finalizando, ¿qué pueden, lo último que ustedes quieran decir, una invitación a la gente para que vea el evento? No sé, lo que ustedes quieran decir, pues tienen el micrófono abierto. Yo le cedo la palabra al señor José y cuando termine él yo diré un par de cosas. Bueno, pues muy bien. Yo también quiero agradecerte personalmente tu trabajo, es decir, que aunque sea vocacional, sí que estar ahí es muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto hace que, digamos, pues tanto los grupos como, digamos, como mucha gente que le gusta esta, este estilo de música, esta forma de vivir o, bueno, lo que sea, ¿sabe decir? Pues, digamos, compartimos estas sensaciones gracias a gente como tú que se encarga de comunicárselo, ¿no? Al resto, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros tenemos, y es una espina que tenemos verdaderamente clavada, el hecho de que Magula ha estado intentando durante cierto tiempo que fuéramos allí, ¿sabes? Es decir, a un lugar, a otro o a muchos, ¿sabes lo que te quiero decir?
y siempre ha habido inconvenientes, todo ha sido complicado. También es verdad que saltar el charco es caro, o sea, decir, pero bueno, nosotros en el momento que tengamos un billete, sabe decir, de avión, sabe decir, en nuestra mano, vamos. No necesitamos nada más. ¿Sabes lo que decir? Sé que a veces es complicado, pero con esto no sé, nos basta. ¿Sabes decir? Y sería un gran honor, pues bueno, hacer una pequeña gira y conoceros personalmente y bueno, y sentir aquellas sensaciones, porque supongo que será muy diferente de lo que es acá, ¿sabes? Decir, ten en cuenta que, bueno, por aquí pasó como aquella, bueno, pues como aquella ola que pasó hace muchos, muchos años, que ahora llevamos que estamos como arrastrando, porque el punk no va a morir, evidentemente, pero sí es verdad que no tiene sus momentos gloriosos, es verdad. Y, y bueno, de hecho, pues bueno, hay muchísima gente, muchos grupos y muchos seguidores, o sea, decir, que ya tienen sus añitos, estamos todos muy entrados y tal. Entonces, bueno, esperemos de que haya gente que sangre nueva, que pueda digamos, integrarse, porque es vital para todos. Y entonces, bueno, pues aún así nosotros lo daremos encantados, lo que nos queda de sangre para todos vosotros. Claro, Súper bien. exactamente. Bueno, yo quiero mandar un saludo, como no están aquí, un saludo de Javito, nuestro bajista, de Esteban, nuestro guitarra, y de Dani, nuestro cantante. Decir que estamos muy orgullosos de compartir con todas las bandas que van a formar parte del festival y que es un orgullo para nosotros y que sí, que tenemos muchísimas ganas de ir a tocar allí, muchísimas, muchísimas ganas, y que, no sé, que la gente siga apoyando el punk, porque merece la pena plantarle cara a las cosas tal y como son, y nosotros hemos aprendido a hacer las cosas así y es una forma tan válida como otra cualquiera de plantarle cara a lo que todo el rato quieren imponernos, ¿no? Así que merece la pena que la gente se lo tome en serio y que reivindiquen y que estén ahí en la lucha, ¿no? Forma parte del punk, ¿no? Que es extraño porque una parte del punk es todo me importa una mierda, pero también hay otra parte del punk que es, bueno, pero que mi mierda perviva, ¿sabes? No desaparezca, ¿sabes? Porque aun siendo mierda forma parte Claro. de esto, ¿no? Así que no quiere decir que el punk sea una mierda, ¿eh? A ver si alguien me va a malentender o alguna cosa de esta. No, 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 no. Bueno, dentro de los sinónimos seguro que también está, ¿eh? Bueno, es que punk, la traducción literal de punk es basura. O sea, Claro. de hecho, antes de que existiera el punk como movimiento, era un insulto. Se utilizaba como insulto. Antes de que los punkis se llamaran punkis o que al movimiento punk le llamaran punk, existía como insulto en el lenguaje anglosajón, ¿no? Así que no hemos inventado nada. Es lo que hay, ¿no? Claro, Pero eso bueno, sí. que va a ser un placer estar con todos. Será un placer estar con vosotros cuando podamos ir allí. Y yo que me estaba haciendo amigos así con todos estos años que he estado intentando ir montar conciertos con nuestro grupo allí, tanto en tu país como en Colombia, como en Perú, como en Argentina, como en México y como en Venezuela, incluso en Brasil, es que no lo he conseguido, o sea, no lo he conseguido. Ha sido totalmente imposible. Ahora sí tenemos unas ganas locas de ir y de compartir con toda la gente porque es lo que somos, ¿no? Somos gente para compartir con gente. Ya está. Así que pues nada, pues saludos y que viva el punk. Y salud. Salud, Muchos abrazos y muchos besos. salud y punk. Sí, Igualmente. abrazos a ellos, besos a ellas.
También, es buena, es buena. Sí. Y bueno, para recordarles también a todos los que nos están viendo que el día 26 y 27 de diciembre vamos a empezar con el segundo festival Futuro que Futuro y nos hemos alargado también al 25, vamos a hacer un especial que lo hemos denominado Feliz Falsedad, así que ya son 3 días de evento. A la gente esto totalmente es gratuito, pueden verlo desde la página de Qué Futuro y bueno, compartan y esto seguir haciéndolo para que después en próximos años ya no lo hagamos online, sino ya lo hagamos presencial, podamos hacer una unión entre países, entre radios, entre bandas, entre gente que está dentro del PUN y podamos entre todos darnos una mano y poder, como ustedes dicen, ¿no? Hacer que todo esto siga vivo y pues es lo que nos gusta, es lo que hay, pues mientras sigamos vivos, pues la gente tiene que aguantar lo que hacemos nosotros. Muchas gracias, mis panas. Un fuerte abrazo y nos vemos el 25, 26 y 27 a meter ruido y a que la gente pues se divierta y se olvide de esta mierda de pandemia que nos está carcomiendo también por dentro. Un fuerte abrazo, mis panas. Un abrazo a todos y besos.